Bueno, Muy, pero muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos al programa Palabras al Viento, conducido y dirigido por el escritor colombiano Jorge Eliezer Triviño Rincón. Pueden ver la entrevista por YouTube y también pueden escucharla luego por Ecos Poéticos de México Radio y por Conciencia Top News de la República Argentina. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos a María Esmeralda Villanueva. Correcto. correcto. Bueno, bienvenida entonces a nuestro programa. Hoy quiero preguntarle inicialmente, Esmeralda, ¿de qué lugar eres tú? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy del Líbano, el Líbano Tolima o Musgonia, digo, de vez en cuando. Y el término Musgonia ya está avalado o por qué se Ah, conoce? no, pues es más como una forma, una palabra que se creó en torno al imaginario literario y cultural de nuestro municipio por un amigo escritor, director de la Casa de la Cultura. Pues como que describe un poco este lugar que es húmedo, frío, pues ya no tan frío, pero que sí que tiene mucha humedad, rodeado de montañas, de verde, la bandera es blanco y verde, entonces pues en relación a eso, de allí también eh, que escribiera pues alrededor, un poema alrededor de este nombre, que lo podemos encontrar pues como la información de manera más específica en el prólogo de álbum de hechicería de Carlos Flaminio Rivera. ¿Y tú naciste exactamente en el pueblo o en las afueras, en alguna vereda? Bueno, según yo y los datos que me ha dado mi papá, sí, en la en el hospital regional del Líbano. Bueno, para poner en contexto a la gente que nos escucha desde otros lugares del mundo y del país, exactamente ponnos en relación geográfica con el Líbano que queda en el departamento del Tolima, que limita con Caldas. ¿Qué otro dato nos puedes dar acerca del Líbano, de las cuestiones agropecuarias? ¿En qué sobresale la población del Líbano, Tolima? Bueno, esa es una interesante pregunta y creo que, pues, no sé, yo creo que nacer en el municipio del Líbano, creo que, no sé, no es coincidencia con, pues, con ciertas cosas que uno piensa, porque bueno, es un municipio muy cultural, muy literario, de allí han nacido grandes artistas, pintores, escritores, eh, entonces pues hay un legado cultural muy importante, mm, pues principalmente es un municipio pues sí cafetero, eh, pero tiene una historia también pues muy interesante. Allí también llegaron los primeros bolcheviques en Colombia, llegaron allí al municipio del Líbano. Mm, pues también un poco desde la extracción minera, lastimosamente, en la parte económica, pero sí se sabe que pues, el municipio del Líbano ha tenido como una escuela, ¿no? Una escuela literaria de escritores, con esos proyectos culturales como la Biblioteca Libanense de Cultura. Entonces se trata de promover las artes, ¿no? De alguna manera, a pesar del poco presupuesto y bueno, de tantas, eh, sí, de tantos inconvenientes que hay como en la parte pública, ¿no? Bueno, para honra mía, mi señora madre nació en el Líbano, Tolima. Ellos tuvieron que emigrar del Líbano por unas cuestiones de carácter de violencia, la época de la violencia, y le tocó huir y llegar a esta tierra, a la ciudad de Manizales. Y lógicamente es una tierra realmente preciosa de lo que yo conozco. Y bueno, qué bueno que de además
a la luz, a creadores en todos los órdenes. Mm, Exacto. ¿Tú estudiaste dónde, en el lugar, y cómo es que estás en este momento o has llegado a la ciudad de Manizales? Ok. Bueno, no, yo he pasado como por toda la cordillera de los Andes, creería yo. Entonces, pues nací en el Líbano, me crié ahí algunos años, pero también estudié en Ibagué, en Murillo, entonces, bueno, en varios hay municipios del Tolima. Mm, y llegué acá, pues, como por un accidente en realidad, ¿no? Yo quería estudiar la lengua castellana, que era la Tolima, pero, pero bueno, se me dio la oportunidad para empezar filosofía y letras y empecé de manera virtual porque en ese tiempo pues era el tiempo de pandemia, entonces hice el primer año así virtual. Digamos que mi historia pues es como muy larga, ¿no? Contarla acá. De pronto cosas puntuales, el municipio de Murillo, pues hablando como de esta parte de la creación literaria, fue en donde empecé con algunos maestros, ¿sí? de filosofía y del lenguaje, entonces me interesaba como en estos asuntos de la escritura, digamos que ya a la edad de 13 años empecé como con este proceso, estudié en Lepanto, ¿sí? La única institución pues, que hay en la zona urbana de Murillo. Luego me trasladé pues al Líbano, allí estudié en el colegio, en Lourdes, pues es un colegio pues que estimo mucho, que también aprendí mucho de ese colegio, un colegio religioso de hermanas franciscanas, y también seguí pues un poco perfeccionando ese arte. ¿Y cómo o de qué manera llegaste entonces a la ciudad de Manizales, Esmeralda? Así, o sea, como bueno, pasé a la universidad, me alisté mis cosas y me vine. Pues claro, pues arrendando acá una habitación y pues haciendo todas estas operaciones logísticas. Bueno, ¿en qué grado estás en este momento en la Universidad de Esmeralda? No, pues ya estoy terminando el proceso de prácticas acá en un colegio de la ciudad de Manizales. Entonces es en el último semestre. Y en la parte creativa, Yo le ¿cómo escuché es? ahí que Sí, y en la parte creativa, ¿cómo es que tú llegas a estar con un grupo de creadores del pueblo tuyo? ¿Y cómo es que tú estás o qué te indicó que debías irte por el camino de la literatura? Aparte, pues, de que cuando uno tiene, cuando uno estudia filosofía y letras, pues ya la filosofía y las letras tienen que ver exactamente con la literatura y también con la filosofía. Pero, ¿qué te hizo empezar a escribir literatura, en meterte en este cuento de los escritores, de los poetas, en ese mundo literario? bueno, mmm, digamos que pues de niña no es que tuviese la mejor como educación y era más bien regular para lengua castellana, pero ya en secundaria pues tuve como más bases. Siempre me gustaba como rayar por ahí cosas, pero pues no es que yo supiera que era ser escritora, ni como cuando uno dice, no, es que mis sueños son tales y tales, ser, no, nunca me lo proyecté o de esa manera, ¿no? Simplemente creo que es algo que nace, ¿no? Con uno, pero eh, creo que empezó a desarrollarse, ya haciendo como esas retrospecciones a veces, cuando escribía diarios. Yo de niña tenía como cuadernitos
y escribía cosas ahí de lo que me pasaba en el día. Lo que pasa es que dejé de escribirlos porque no, la familia es como chismosita y se ponía a mirar esas cosas y no, no le da pena y pues son cosas muy íntimas también. Pero luego me empecé a leer, pues también por influencia de algunos profes a la edad de 13 años, entonces cuentos de terror, sobre todo, porque bueno, el profe, pues tenía como este gusto, hoy en día pues algunos cuentos, no, no todos, de este género, me gustan, pero entonces leía bastante, también filosofía, eh, por ejemplo, uno de los primeros libros que tuve y de ahí empezó como ese proceso de escritura poética, fue el de Nietzsche, así hablaba Zaratustra. Entonces me dijo el profesor, mire, acá le paso esta Biblia y me dice eso y al momentico yo ya había botado como el libro. Pero fue a partir de ahí que empecé como a subrayar muchas metáforas, muchas figuras literarias, porque pues Nietzsche escribe realmente muy simbólico, muy poético, y yo no entendía nada, pero, o sea, en el sentido filosófico, pero sí poéticamente alcanzaba a extraer algunas imágenes del árbol, de la transformación del espíritu, bueno, toda esa parte como también un poco espiritual, también diría yo, como que me llamaba la atención. Y empecé escribiendo, el profesor tenía como un sistema que es muy eficiente, el sistema de borradores en la escritura. Entonces yo me esforzaba como bastante para que saliera un buen cuento. Y en realidad empecé casi como con cuento y luego ya esa parte pues poética en los diarios empezó como a revelarse. Y dentro de la literatura de Nietzsche, ¿has leído algunas otras obras aparte de Así hablaba Zaratustra? ¿O todavía no has tenido la oportunidad de leer otros preciosos libros de Friedrich Nietzsche que son extraordinarios? Pues en realidad uno se da cuenta también que él escribía poemas, entonces por ahí los estuve leyendo, de hecho en sus primeros escritos, el origen de la tragedia también, esa dualidad entre lo apolíneo y lo dionisiaco también me gustaba mucho, y pues de hecho Schopenhauer, pues, que fue su maestro, también en ¿cómo es que se llama la obra? La representación como voluntad, Ya, se llama así. sí. Eh, Es, bueno, él, eh, bueno, tú empezaste a leer eso y ya dentro de la parte cuentística, entiendo que tú escribes cuentos cortos, básicamente creo que son microcuentos. ¿Por qué escribir algo tan sintético y realmente difícil? Porque hay muchas cosas por decir en tan corto espacio y lógicamente requiere una mente sintética antes que analítica para poder escribir ese tipo de cuentos. ¿Algunos cuentistas en específico leíste algunos microcuentos o algunas obras de ese carácter antes? sí, pues Augusto Monterroso pues, es el gran exponente del microrelato, del microcuento. Entonces empecé por allí. Pero también mmm, creo que esta filosofía oriental me llama mucho la atención de lo simple, de lo, de lo de lo complejo, pero en la simplicidad, el hecho de que sea simple, eso no quiere decir que no sea complejo. Entonces, por ejemplo, la escritura del haiku, también en la parte poética, pues me ha llamado la atención. De ahí también como que uno aprende en el cuento, ¿no? A simplificar también más la palabra, a economizar la palabra, porque es que hoy en día pues nosotros hablamos demasiado, ¿no? De hecho también en el aula
se refleja eso, ¿no? Como que decimos muchas cosas, pero en el fondo como que se pierde el mensaje en tantas cosas que decimos. Entonces, la escritura del cuento atómico, que hoy también hay una definición muy concreta de Humberto Senegal, me parece, eh, que crea como esta nueva categoría del cuento atómico, como para, como para hablar, bueno, de la expresión mínima del lenguaje, ¿no? Pero que dentro de ese cuento, que puede ser una línea, dos palabras, haya inicio, nudo, desenlace o espacio, tiempo. Entonces, sí, crear este tipo de narraciones pues implica un detenimiento en el lenguaje, ¿no? Ser como muy detallados, muy explícitos y también detenerse, ¿no? Detenerse para pensar, que es como lo que pues un filósofo quisiera en esta época, ¿no? Detenerse para pensar, pero a veces no nos podemos detener porque pues la cotidianidad y la vida nos lleva como en muchos afanes, entonces también es una respuesta, ¿no? También, o un estilo de vida también de ver las cosas como con más pausa, en silencio, calmada, que creo que es algo que nos brinda la lectura, por ejemplo, ¿no? Esa disposición para leer, para contemplar las cosas. Bueno, hemos realmente argumentado sobre algunos tipos de literatura y de filosofía. Em, ¿Cómo es que tú llegas a, no sé si eres la creadora o quién fue el creador del grupo de escritores del Líbano, qué fortalezas tienen o qué cosas que le puede aportar a la literatura hay dentro de los nuevos exponentes del Líbano antes de que empecemos a que tú nos compartas tus textos? O sea, como cuáles son los autores locales que han Y sí, sobresalido. cómo se logró fundar ese grupo en el que se pudo publicar los autores del Líbano y qué fortalezas o qué crees tú que le pueden aportar a la literatura ese grupo de escritores del Líbano? Ok, bueno, no, esa pregunta, gracias, es importante porque pues tenemos una apuesta con la Biblioteca Libanense de Cultura y pues en realidad la biblioteca pues tiene varias líneas, ¿no? Una es la publicación de nuevas voces, que fue pues cuando empecé, espérenme un momentico, yo prendo acá la luz porque pues se ve como oscuro, ¿no? Ay, ya, ya. Sí, entonces la biblioteca libanense, pues en realidad yo empecé allá que tiene que ver también con ese proceso de escritura, en donde pues empecé como allá a hacer como más, a tener una disposición más activa con el club de lectura Mineima. De allí salió pues el libro en el que usted tuvo la oportunidad pues de conocer, Nuevas Voces 9. Entonces la biblioteca libanense es un proyecto, pues en realidad en un principio como pedagógico. Este lo creó el escritor Carlos Flaminio Rivera Castellano con el fin de promover justamente y fortalecer ese proyecto literario del Líbano. Entonces tenemos como 85 títulos eh, con colecciones como Musgonia, Doble Fondo, Cátedra de Paz, entonces cuadernos de, bueno, son varios los títulos que en este momento pues no los tengo aquí todos presentes, pero eh, es un proyecto que surge como para promover nuevas voces, ¿no? Pero también para fortalecer la literatura local y también pues, se publican pues, autores nacionales, internacionales, o sea, de gran talla, y pues el objetivo es pues como cultivar, ¿no? Esta parte literaria.
Entonces en el Líbano pues existe un acuerdo municipal en el que pues existe, pues el Líbano es el único municipio pues a nivel nacional que participa en el stand de la Feria del Libro. Entonces ese acuerdo lo que dice es que pues, hay un presupuesto específico como para pues, solventar esta parte literaria y de promoción a la escritura y bueno, todo este tema. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos lo que es el taller de escritura creativa de la Biblioteca Libanense de Cultura, en el que participan, pues ahí estoy, de hecho hoy tenemos que reunirnos, pues muchos autores locales, escritores ya del municipio, con talla, una amiga, de hecho también poeta, se llama Lorena Escorcia, Ana Cecilia, Josmar Hernández, que también está como empezando empezando no, ya lleva trayectoria, pero con lo que hablábamos del cuento atómico, de la microficción, sobre todo, hay un tema importante alrededor de eso. Poetas, mujeres poetas, de hecho yo le contaba que pues la idea es fortalecer esta parte con un festival, bueno, se va a hacer un festival allá en el Líbano. Entonces este proyecto cultural básicamente lo que promueve es pues, las nuevas voces y la literatura, ¿no? En general, tanto de la gente del pueblo, ¿no? Local. Entonces en el taller pues hay jóvenes, hay madres de familia, artistas, escritores, entonces como que es muy nutritivo, ¿no? Ya para que le demos un cierre con broche de oro, compártenos tus textos para que tengan nuestros escuchas y quienes nos van a ver la oportunidad de verte y oír tus escritos. Bueno, muchas gracias, Jorge Eliezer, claro que sí. Y de paso, pues usted también me dice acá en esta entrevista, pues qué piensa, para que no No, sea no te tan... preocupes. Eso, lo más importante es que llegue a los oídos y que te vean en otros lugares del mundo y lógicamente conozcan tu quehacer literario, que es lo más importante. No se trata de Ok, juzgar aquí, sino de conocer lo que tú haces. no, claro que sí, sino para que no fuera así tan... Me Ah, no, gusta tranquila. conversar. No, tranquila. Tranquila que Listo. ¿Cuántos? lee y yo te digo, tenemos 15 minutos. Bueno, pues no quiero compartirles y de paso, pues difundir como esta revista que se llama Ágora. En realidad en un principio a mí me interesa mucho pues promover la creación literaria en el aula, pues como profesora en formación, me parece muy importante pues, que los niños, que los jóvenes cultiven su imaginación, se inspiren y vean el lenguaje pues como un instrumento para crear, ¿no? Pues más allá de lo gramatical. Entonces hay un proyecto muy interesante que hace un tiempo pues ha organizado un profesor. La revista se llama Revista Ágora, entonces hace poquito salió la edición número 8 y me gustaría compartir un pequeño, hablando de microcuentos, un pequeño relato corto en este caso. Perfecto. Entonces espérame un momento que está por acá. Se llama Herrumbre. Era lunes por la mañana cuando pasaba por la acera entre nubes de ceniza y árboles con vestiduras de plomo. Tiznada hasta la médula, con un labial de asalfato quemado, caminaba. Cuando camino siempre observo. Esa mañana, un rostro de lata dentro de una máquina que parecía angustiado, pues apenas empezaba el día. Envuelto en una luz que se oscurecía en un fondo de niebla. Un perfume de negrura lo inundaba todo. Continué por la orilla de la calle y respiré una jauría de átomos de algo ya consumido. Saboreé hierro en la lengua.
A punto de ahogarme, sentía que algo bajaba. Se incubó un trozo de metal en las entrañas. Transpiré. Algo huele mal. Hablaba con el aire. Algún motor corroído. Dije entre mis adentros. Aún hoy pesa respirar. Y exhalo carbón como las máquinas. Esa experiencia o ese cuento, ¿de qué sensación nació Esmeralda? Mira que si bien pues yo dije que sí nací en el Líbano y esto pues en la parte urbana, pero también viví en la parte rural, entonces me gusta también el campo y pues cuando llego a la ciudad de Manizales pues también sí, soy de pueblo, entonces hay un contraste, ¿no? Entre pues muchas cosas, entre ellas pues ese cambio atmosférico, ¿no? Entonces los carros, el ruido, los olores, y pues esto nace, esa observación, pues nace como, sí, a partir de como ese contraste que hay también en, en, los pueblos que son más bien, pues que tienen tanta Florales, que parte rural. tienen olores florales y de Eso otro sí, tipo, y a tierra, a perfume, se oyen los cantos de los pájaros, y tú ya llegaste a un lugar donde había ruido, ya unos olores mucho más fuertes. Describes el olor de hierro, que el hierro huele dulce, el- pero realmente ya cuando se trata de los venenos del dióxido de carbono y el azufre y otras cosas, entonces son olores muy distintos. De todas maneras, lograste captar la esencia de esa nueva situación. Bueno, eso, muchas gracias, ¿no? Eso se trata, de que conversemos, sí, lo acaba de escribir mucho mejor que yo. no, Pero, no, pero, pero sí tiene que ver es que yo creo en algo y es que nuestros sentidos se contaminan, ¿no? Y las ciudades pues tienen mucho peso, mucha densidad y, y esa parte de los sentidos pues en la escritura me parece fundamental porque uno tiene que estar pues, totalmente pues atento, ¿no? Pero nuestros sentidos se van contaminando, cosa que, por ejemplo, pues cuando uno va a la naturaleza, cuando uno se refresca, siente, pues quizá otras cosas o ese tipo de cosas ayudan a, a, a despertar como esos sentidos. bueno, continúa. Bueno, este es uno pequeño, pequeñísimo, que se llama Embrujo. Abrió la ventana para espantar a los malos pensamientos. Bueno, Realmente este corto. Sí, 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 sí. sí, Esta es una hipermicroficción. sí, por eso pues te estaba hablando de Humberto Senegal, que decía, definía como para este tipo de cuentos eh, la categoría de cuento atómico, o sea, dentro de la categoría de cuento atómico, que es un subgénero del microrelato. Sí. Bien, este me gusta un poco. Caminantes de la Rueda. Bueno, porque esta revista, pues el tema de la revista es Kafka. Ahí van los de chaqueta de cuero, las de las faldas largas, las madres, los padres, los hermanos y los hijos, todos contentos con sus cuerpos apacibles, caras lindas, lociones caras y mentes indescifrables, sellados, llenos de pensamientos añejos por los días y las noches, envejeciendo, desgastados por el sol y la lluvia. Abandonarán algún día la lluvia, abandonarán algún día la rueda. De pronto no. ¿Quién sabe Más, si la abandonará? sí, no, el tinte ahí es un poco no, social, ¿no? No como que va todo el tiempo en una rueda interminable. Sigue. Bueno, más microrelatos, algún poema. ¿Usted qué dice, Jorge? No le escuché.
Eres tú quien está dando a compartir tus cosas. Comparte lo que quieras, además pronto, para que no perdamos tiempo oyendo, mejor, para que aprovechemos el tiempo oyéndote a ti. Signo de pesos. Transitaban insensibles los dueños de los sueños del mundo, los dueños de las mentes, con su traje planchado y bien negro, muy, muy negro, y unos zapatotes puntilludos. Se dirigen a sus imperios cuadrados, esas cárceles decoradas, mágicas, donde ingresan rostros resignados, que obedientes se meten a una cajita de metal a hacer alquimia con dinero. No todos caben, pero les gusta pelear por estar allí. Por eso a veces miran enfurecidos la vida. Mientras tanto, los hombres de ley construyen cajas más finas. Algunas les dejan ventilación. Los fatigados no lo saben, el- pero acaban de tatuarse en el pecho un signo. Preguntar cuál es porque ya sabemos. Bueno, voy a continuar ahora sí, ya terminamos con esa parte microficcional, Listo. entonces con los poemas. Tenemos 7 minutos. Aprovéchalos. Listo, aprovechemos esos 7 minutos. Estos poemas que voy a compartir, pues en su mayoría son inéditos, que están aquí en digital. Voy a compartir este que no lo he compartido primera vez en este medio. Metafísicos. Pero se fue. Metafísicos, los nacidos en el óvulo de la palabra, larvas que mudan de escamas, ojos y lengua, metafísicas las manos del poeta, insectario, de ranas, arañas y serpientes. Hay que abandonar el estado de gusano, poeta. Eh, este no. Vendrá el silencio, la luz húmeda, la tierra viva, el rayo eterno del tiempo, la hoja musgosa bajo el rayo, el canto del silencio, una corriente que pasa entre el vacío de las manos, otra vida que nace cuando anochece. Vendrá, lleno de hojas, vendrá el silencio. Ah, bueno, y que no se me olvide, con el que debí empezar. Musgonia, pues como ya había dicho, en Sí. honor a la tierra de donde vengo. Musgonia ¿será el nombre de una mariposa perdida? ¿Piensas acaso en la piel de los troncos o en las vestiduras de hojarasca? No solo es el musgo encarnado, es el valle de la memoria cautiva, poblado de imágenes que titilan desde el declive de las montañas, donde ondulan las voces y el viento, la plaza y su gente, mágicas apariciones, salidas del sombrero de Musgonia. Qué bien. Listo. Nada. ¿Alguno otro más? Otro más. Ahí alcancé con los Aprovecha, 7. aprovecha otro que nos quedan 4 minutos. 4 minutos. Este que también aparece pues en el libro que no les compartí, pero bueno, de la, de la colección de nuevas voces de la Biblioteca Libanesa de Cultura. Perfecto. ¿Cuál es mi rostro? Susurros de otros mundos. El aire trae su canto impetuoso. Mujer de ojos adormilados. Latido de beso infinito. Misteriosos labios nocturnos. Su cuerpo encarnado en el viento. Y un haiku, pues se lo leo muy rápido. Un haiku. eh, al Kumandai. Kumandai. Blanca montaña. Despierta serena y vuelve a soñar. Excelente. Nos quedan 3 minutos. Léete otro poema por lo menos y despedimos el programa. Espérame que no lo escucho bien.
¿Qué me dijo? ¿Qué otros 3 minutos? Voy a leer uno de acá entonces. Que, pues cuando empecé a escribir a los, se publicó, pues cuando tenía 16, voy a leer Boca. Se llama La antología de los labios y otros versos. Boca, ardiente boca mía, carne viva y fugaz. Humedece tu implacable llama en mi beso. Déjame apagarte, que mi aliento se consuma hasta combinar la palidez de nuestros labios. Árbol, bueno, soy. Poema 4. Soy. Soy la noche. Y él, árbol desnudo. Vencieron las bocas, desgarraron el cuerpo. El tiempo ha de rozar la hoguera del recuerdo de esa latente llama. No, mil gracias por habernos permitido conocer tu labor literaria, tu trabajo y conocer de ti. Espero que te vaya muy bien con el grupo y además que termines la carrera exitosamente. Por favor, despide el programa y de nuevo te agradezco por haberme permitido entrar en tu casa. No, a usted, Jorge Eliezer, muy amable por la invitación, muchas gracias, que estos espacios pues se sigan manteniendo para promover la lectura que cada vez y la escucha, que cada vez es más escasa. Gracias, porque oír una nueva voz en la literatura femenina para mí es realmente encantador y soy uno de los defensores de la voz de las mujeres y siempre le he dado voz en este programa a todo tipo de escritor. Espero que tengas una excelente tarde. Mil gracias de nuevo y que te vaya, pero muy bien, Esmeralda. Bueno, un saludo también para todas las personas que nos ven en otras partes. Hasta luego.